tardes. Hola, profe. Sí, Hola, Mariano. sí. Bueno, por las dudas, yo sé que ustedes tienen grupo de WhatsApp. Avísense, pasen el enlace nuevo, solo que como el otro enlace no lo generé yo, sino uno de los auxiliares, yo no puedo grabar y es una picardía porque más allá de que más o menos las clases del año anterior son semejantes, siempre hay novedades que está bueno que estén dentro del aula virtual en la clase, digamos. Así que, bueno, lo primero que vamos a hacer es gestionar la grabación. Bueno, ahí estamos. Como les había dicho, les había anticipado cuando presentamos la materia, las clases de los días martes van a ser de manera virtual. No obstante, como son jornadas de paro y demás, en el objetivo que realmente ustedes no pierdan la cursada ni nada, tanto hoy como mañana vamos a dar clases de manera virtual. Luego, todos los martes yo le voy a ir anunciando cómo se organiza la semana, sobre todo en la parte teórica, ¿cierto? La parte de clases prácticas generalmente siempre son presenciales y o híbridas, como más les guste. Siempre es bueno estar dentro del aula, pero bueno, eso ya queda a criterio, digamos, de cada alumno. ¿Qué vamos a empezar a ver hoy? Ustedes en la clase pasada, en la parte práctica, vieron títulos de crédito, que si se quiere, son nociones teóricas, son nociones que son necesarias para tener en claro qué es una letra de cambio, qué es un pagaré y qué es un cheque, por sobre todo, que es quizás lo más usado en este momento junto con las transferencias. Superada lo que es toda la parte de nociones de títulos de crédito, vamos a entrar en lo que es la ley de concursos y quiebras, que como ya les dije, es la ley 24.522 más todas las modificatorias, todas las modificaciones, que no son pocas, y sobre esta base vamos a aprender el ABC del derecho concursal. Luego, a quien le interese, le guste el tema, quiera trabajar como síndico concursal, tiene que sí o sí hacer la especialidad. Con el título de contador no alcanza, no es suficiente porque la norma, la ley, exige el posgrado, la especialidad, para desempeñarse en el área de la sindicatura concursal, que, claro está, es un área que está reservada de manera excluyente y de manera exclusiva para los contadores públicos. La realidad es que es una tarea que es hermosa, es un trabajo que es hermoso, pero les tiene que gustar. Si no, no es posible. ¿Por qué digo esto? Porque es una tarea que por momentos es muy grata, pero por momentos muy estresante, como toda profesión, ¿no? Pero esta particularmente tiene ciertas cuestiones que hacen que el estrés sea quizás el doble que en otras áreas de la profesión. Bueno, dicho esto, quien les habla claramente es síndica concursal por elección, por adopción, y lo seguiré siendo mientras me dé la cabeza y el cuerpo. Hay varios docentes de la cátedra que lo son, que también son síndicos concursales, y otros que no, pero que les gusta el tema y tienen como una formación adecuada para impartir clases. Son síndicos concursales el contador Achetti, el contador Weinstein, que en este semestre no nos acompaña, siempre él está asignado al segundo semestre, que es el semestre regular en donde se dicta la materia. Y no son síndicos concursales el contador Rodríguez Sá y la contadora Aldana Picato, que también Aldana está en el segundo semestre, pero que tienen una formación muy buena en relación a la materia. Bueno, les voy a pasar a compartir lo que es la presentación, de tal manera que ustedes puedan ir viendo cómo se estructura y cómo vamos a estructurar esta materia. ¿Ven la presentación? Sí, profe.
Sí, profe. Cuando ustedes no entiendan o tengan dudas, como yo no los veo, me interrumpen, no me molesta, al contrario, de tal manera de que se aclare lo que tienen dudas o no les ha quedado en claro. Inicialmente, vamos a establecer cuáles son los objetivos de la materia, que ya en parte el primer punto lo tienen visto, que es conocer los diversos títulos de crédito. Claramente, ustedes tienen que saber que lo que han visto de títulos de crédito es más que una noción básica, pero que al objetivo de la materia es suficiente. Por ahí agregar más cuestiones sobre títulos de crédito, que hay un montón de bibliografía y demás, generaría más que claridad, confusión. Entonces yo necesito que ustedes tengan en claro los 3 títulos de crédito, por sobre todo el cheque y el pagaré. La letra de cambio en general dentro de Argentina no se usa, se usa a lo mejor para ciertas y determinadas operaciones de exportación, que no es el caso. Entonces sí saben que existe la letra de cambio, sí saben cuál es el concepto básico, pero lo esencial pasa por cheque, cheque y pagaré. ¿Qué otro objetivo persigue la materia? Claramente comprender el desarrollo de los procesos contenidos en esta ley, que como ya les dije, los 2 procesos centrales son el concurso preventivo y la quiebra. Y procesos, digamos, importantes, pero no centrales, son el salvataje empresario, que también se lo denomina cram-down, y el acuerdo preventivo extrajudicial. ¿Qué otro objetivo, que en realidad es como un requisito necesario, es incorporar terminología de uso judicial? Y acá me voy a detener un segundo porque quiero transmitirles este ejemplo de un examen que corregí hace 2 días, no más de eso. La pregunta es una pregunta que ustedes en este momento no lo hemos visto el tema, pero para que ustedes tengan una idea, concurso preventivo, efectos de la apertura. Y son 3 ítems. A donde quiero ir no es al contenido técnico, sino a la falta de incorporación de terminología de uso judicial que tiene este examen. Les leo. Dice, si el deudor tiene una cafetería, podría realizar actos de reparación, conservación para su máquina de café, pero tendrá prohibido, por ejemplo, pintar la fachada de su negocio solo por gusto estético. Nada que ver. Otro punto dice, el devengamiento de intereses por causa o acto, ahora no lo van a comprender, pero en un ratito, en unas pocas clases, cuando lleguemos al artículo 32, van a ver que el artículo 32 es central dentro de esta materia, y el artículo 32 dice por causa o título. Acá dice el examen final, ¿no? El devengamiento de intereses por causa o acto anterior a la apertura del contrato de concurso preventivo. Es un proceso, no es un contrato. Bueno, y así sucesivamente. Bueno, a modo de ejemplo de lo importante que es incorporar terminología de uso judicial a los fines de llevar adelante la materia, ¿sí? Y de poder, ya sea promocionar, regularizar y posteriormente, si lo que hacen es regularizar, rendir correctamente, ¿sí? Hay ciertas recomendaciones para el estudio de la materia. Ustedes las toman o las dejan, y en esto insisto, y no por ser pesada, sino porque tantos años al frente de la cátedra, al frente de la materia, nos dan, digamos, como una mirada que hace que les demos todos estos consejos. La asistencia a clases teóricas y prácticas, ya sea si son presenciales, y si no, virtuales o híbridas. La ley de concursos y quiebra tiene contenido de forma, como vimos en la clase de presentación, hacia el proceso, con disposiciones, plazos, y de fondo, que no es otra cosa que la norma aplicable o el derecho aplicable. ¿Qué otro consejo les damos? Se aconseja el estudio correlacionando los artículos, razonando el proceso, y esto algo fuimos hablando en la clase de presentación, de que
sigue una secuencia lógica. Entonces, al razonar el proceso, claramente ustedes van a saber que hay cuestiones que no pueden volver a suceder y que si se las plantea dentro de lo que escriban en un examen o en un parcial y está como ilógico en la concatenación de los actos que hacen a este proceso, va a resultar que está mal, ¿sí? Por eso se hace hincapié y se dice y se aconseja que utilicen la línea de tiempo para estudiar, para comprender y visualizar las diversas etapas de los procesos contenidos en la norma. A ver, vuelvo a insistir, no es que se va a tomar la línea de tiempo, pero sí la línea de tiempo a ustedes les va a servir para saber que hay cosas que no pueden estar antes de, o que hay cosas que hay situaciones o actos procesales que no pueden estar fuera de lugar, digamos, ¿sí? Bueno, a algunos alumnos, no a todos, pero eso queda a criterio, está a disposición, utilizar los mapas conceptuales, gráficos, que muchas veces se ponen a disposición para que ustedes puedan comprender el proceso. Se aconseja recuperar la ley de la página de Infolex, siempre el texto actualizado, ¿sí? No el texto original, sino que hay un link que dice texto actualizado. Por otro lado, vamos a trabajar, como ya les anticipé, conceptos previos necesarios, que son conceptos estructurales sobre los que asientan el proceso. Y también, a ver si esto está previsto acá, vamos a incorporar a medida que vamos hablando y trabajando los distintos temas, algunas nociones que son necesarias de lo que es el derecho procesal, ¿sí? Nociones como el concepto de competencia, el concepto de jurisdicción, el concepto de plazo fatal, diversas cuestiones que a medida que sea necesario yo les voy a decir, vamos a trabajar esto y vamos a hacer un alto en lo que es el desarrollo de la ley de concursos líquidos. ¿De dónde venimos? Conocimientos previos, conceptos estructurales. A saber, lo primero que tienen, busquen la ley, ya sea de REPAR, de Infolec y demás, vean el contenido y la organización de la ley. O puesto de otra manera, vean los títulos y las acciones de cada parte. ¿Por qué? Porque la ley tiene todo lo que es la estructura en el 273 sobre la que asientan todos los procesos concursales contenidos en la norma. Después del artículo 1 al 4 tiene conceptos generales que se aplican tanto al concurso preventivo como a la quiebra. Luego del artículo 5 al 76 y demás, desarrolla todo lo que es concurso preventivo y acuerdo preventivo extrajudicial, conjuntamente con el concurso por agrupamiento en los términos del artículo 68. Y a partir del 77 en adelante desarrolla todo lo que es proceso de quiebra, para luego hacer un stop en el 230 y pico, no me acuerdo exacto, 238 si mal no creo, y empezar a hablar de los tipos de crédito que podemos encontrar dentro de un proceso concursal, sea concurso preventivo o sea quiebra. ¿Qué otra cuestión? ¿Qué otra cuestión que son importantes dentro de lo que es la organización de la ley que vamos a estudiar? La propia ley habla de las características de la legislación concursal, que no es lo mismo que las características del proceso concursal. El punto 2 de esta filmina es diferente al punto 3. Son parecidos en el nombre, pero son distintos. Después tenemos los institutos contenidos en esta ley bajo análisis, como les digo, el concurso preventivo, la quiebra, el acuerdo preventivo extrajudicial, el cram-down o salvataje empresario, la quiebra, ya sea directa, indirecta, propia o pedida, ¿sí? Son todas cuestiones. Los funcionarios que intervienen en este proceso, sus obligaciones y funciones, las reglas procesales sobre las que asientan estos procesos, que es con lo que vamos a comenzar, y los diversos tipos de créditos contenidos en la ley. Recién cuando tengamos más o menos este escenario, vamos a empezar a trabajar los artículos que son núcleo de este proceso. ¿Qué quiero decir? Que
Vamos a empezar por el 273, que habla de las reglas procesales, o puesto de otra manera, para pasarlo a un lenguaje más simple. Estamos hablando de el asiento estructural, la estructura sobre la que asientan los procesos. Todo lo que vamos a ver, hasta que yo les diga empezamos con concurso preventivo, es aplicable tanto al concurso preventivo como a la quiebra. Por otro lado, a la hora de organizar el estudio, hay artículos que conforman el núcleo de los procesos. Con lo cual no estoy diciendo que solamente estudien estos artículos, pero sí es como que son artículos que sí o sí tienen que saber. ¿A qué me estoy refiriendo? Al 273 de reglas procesales, al 11, al 14, al 16. Bueno, hay un montón de números, ¿sí?, que ustedes, la ley tiene casi 300 artículos, ¿sí? Verán que acá no tenemos más de 30 artículos. No importa, yo lo que quiero es que ustedes tengan en claro que estos artículos que están mencionando acá son como centrales, importantes, ¿sí? Lo cual no implica que el resto no sea importante, pero sin esto, el resto no va a poder ser entendido. Bueno, vamos a iniciar con algunas nociones esenciales que son necesarias para que ustedes distingan lo que es un proceso individual de un proceso colectivo. Claramente, lo que vamos a estudiar son procesos colectivos. Tanto el concurso preventivo como la quiebra son procesos colectivos. Entonces, como futuros contadores que son, lo primero que tenemos que hacer es diferenciar, distinguir qué es un proceso individual a un proceso colectivo. Dice el PowerPoint que cuando el deudor no cumple con la prestación debida en tiempo y forma, se convierte en incumplidor. Este incumplimiento con un acreedor es el presupuesto necesario para el inicio. Este incumplimiento con un acreedor es el presupuesto necesario para el inicio de acciones judiciales de ejecuciones individuales. Entonces, puesto de otra manera, si yo le debo únicamente a uno de ustedes, el problema es mío con la persona a quien le debo, ¿sí? Por ende, hablamos de una ejecución individual. O puesto de otra manera, yo libro un cheque y cuando el que tiene el cheque viene a cobrarlo, no tiene fondos porque yo no deposité plata en mi cuenta. Entonces, el tenedor del cheque, de manera individual, me va a iniciar un juicio de ejecución, de título, a mí, ¿sí? Es uno a uno. Estamos hablando de una ejecución individual. En cambio, cuando un deudor no cumple con diversas prestaciones en tiempo y forma, y si dicho incumplimiento es con múltiples acreedores, hablamos de un incumplimiento generalizado por parte del deudor, por encontrarse en cesación de pagos, resulta apropiada la ejecución colectiva. O puesto de otra manera, yo deudora soy una única persona humana o jurídica, ¿sí? Y no le debo a un solo alumno, sino que le debo a todos los que están en el aula virtual. Entonces, en ese caso, por más que el deudor es uno, sea persona humana o jurídica, pero como existe una multiplicidad de acreedores, porque yo, deudor, estoy en cesación de pagos, la ejecución que corresponde es colectiva. Cuando hablamos de procesos colectivos, hablamos de concurso preventivo, hablamos de quiebra, y les pregunto a ustedes que ya han hecho derecho privado, ¿existe algún otro proceso colectivo que conozcan? ¿Algún otro proceso universal que conozcan por fuera de la ley de concursos? Sí, profe, cuando se muere una persona, ay, no me acuerdo el nombre, Juicio sucesorio, pero está muy bien lo que inicia, estás inicia el diciendo. juicio sucesorio. Pero Eso, está bien lo que estás diciendo, más allá que no te acuerdas el nombre, pero está sí, bien lo que estás diciendo. gracias. Bien. ¿Qué más nos dice? La palabra concurso, como les dije antes, es una forma genérica de denominación. En esta ley, bajo estudio, encontramos el concurso preventivo
que como les dije, la clase de presentación tiene por objetivo la reorganización y volver a ser viable la empresa que está en cesación de pago, y la quiebra, que no es otra cosa, o se llama también falencia, como institutos más importantes. La palabra concurso solita se refiere, cuando ustedes estudian, a ambos procesos. Ahora bien, cuando hablamos de concurso preventivo, ya es concurso preventivo. Cuando hablamos de quiebra, hablamos de quiebra. Ahora, si yo digo concurso y no explico de qué estoy hablando, es aplicable a ambos institutos. Notas tipificantes de la legislación concursal, o sea, el punto 2 de esta filming, ¿sí? La legislación concursal per se, por sí misma, es excepcional, ya que se aplica ante la insolvencia / cesación de pagos. Y en esto, por ahí, algún alumno que ya haya cursado o que por cuestiones de trabajo sepa que existe una diferencia entre insolvencia y cesación de pago, claramente que tiene razón. Insolvencia está más en relación a la quiebra y la cesación de pagos está vinculada al concurso preventivo. Son nociones semejantes, pero que no son iguales. La insolvencia está dada y vinculada a un activo insuficiente en relación al pasivo, a un patrimonio neto negativo, y muchas veces la cesación de pagos está vinculada a una incapacidad financiera, pero que al final del túnel hay una luz que me permite volver a ser viable la empresa, ¿sí? De esto, en lo que es conceptos de insolvencia aplicable vinculado a la quiebra, concepto de cesación de pagos, ya sea financiero, desde el aspecto financiero o económico, hay mucha doctrina, hay mucha jurisprudencia, pero en este ABC que estamos trabajando de formación en derecho concursal, quiero simplemente que distingan que la insolvencia se vincula a la quiebra y la cesación de pagos en general se vincula al concurso preventivo. La cesación de pagos la podemos analizar desde un punto de vista económico, como así también desde un punto de vista financiero. No es pacífica la doctrina, pero sí son conceptos semejantes, pero no iguales. ¿Distinguen ustedes la diferencia entre doctrina y jurisprudencia? Sí, profe. Doctrina Muy bien, son los estudiosos de la ley muy y la bien. jurisprudencia es la que se da en base a los distintos casos y lo que determina cada juez en distintos juicios específicos particulares. Muy bien, fantástico, muy bien. Eh, Respecto al resto de las notas tipificantes de la legislación concursal, es imperativa, ya que esta legislación prevalece sobre el resto del derecho común. Es sustancial, es de fondo, por ejemplo, modifica plazos de prescripción, ¿sí? Y acá, esta cuestión es sustancial, es de fondo, por ejemplo, modifica plazos de prescripción, si ahora lo quieren anotar, más allá que no sepan que están anotando, está vinculado al artículo 56 de la ley. Es procesal, detalla la forma, el plazo, organiza, regula, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de las características del proceso concursal, ya no de la legislación, sino del proceso en sí, ya sea concurso preventivo o quiebra, hablamos de conceptos que es la universalidad, que está vinculado a esta colectividad, estamos hablando de unicidad, estamos hablando de un presupuesto objetivo, de un presupuesto subjetivo. ¿Qué nos dice? Universalidad, el todo, ¿sí? Está vinculado, si queremos analizar lo que es la universalidad objetiva, está vinculado al artículo 107 de desapoderamiento. Y la subjetiva al 32 y al 56. ¿Qué sería este concepto de universalidad? Que yo lo defino de una manera simple como el todo. Pues bien, si lo vemos desde el lado objetivo, existe lo que se llama un desapoderamiento pleno, ¿sí?, de bienes cuando cuando estamos dentro del proceso de quiebra, ¿sí? Y
Esta universalidad subjetiva son todos los acreedores de causa o título anterior a la fecha de presentación en concurso, artículo 32 de la ley, o todos los acreedores de causa o título anterior a la fecha de declaración de quiebra, ¿sí? Entonces, esta universalidad, que es este todo y este proceso colectivo, se muestra cuando hablamos de todo el patrimonio del deudor, que es la prenda común de los acreedores, ¿sí? Que la quiebra se manifiesta a través de lo que es el desapoderamiento, y en el concurso, en donde no existe desapoderamiento pleno, sino simplemente un desapoderamiento atenuado, esta universalidad objetiva se muestra porque en el concurso el patrimonio del deudor es la prenda común de los acreedores. En cambio, en la quiebra existe un desapoderamiento. Y para entender esto y reafirmar un poco más el razonamiento sobre este concepto, creo que es necesario volver a recalcar los objetivos diferentes que tienen el concurso preventivo y la quiebra. Así como el concurso preventivo busca salvar la empresa, volverla viable y que no se liquide, evitar la quiebra, en el caso de quiebra, el objetivo es liquidarla y pagarle a los acreedores hasta donde alcance con la subasta de los bienes que se han desapoderado y se han incautado, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de universalidad subjetiva, ¿a qué me estoy refiriendo? A todos los acreedores de causa título anterior a la fecha de presentación en concurso preventivo, si estoy en concurso preventivo, o a la fecha de declaración de quiebra. Por ahora a lo mejor están mareados, no están entendiendo, digamos, un poco hacia dónde vamos, no importa. Lo que sí importa es que en las próximas clases ya empiecen a entender, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque cuando empecemos a trabajar lo que es la presentación a partir del artículo 11 sobre, sí, bien digo, a partir del artículo 11 y demás, ahí van a empezar a visualizar cómo se pone en práctica esta universalidad subjetiva y objetiva dentro del concurso preventivo, y cuando lleguemos a la etapa de quiebra, cómo se pone de manifiesto esta universalidad objetiva en el desapoderamiento del 107 y cómo se pone de manifiesto la universalidad subjetiva en todos los acreedores que van a participar del proyecto de distribución en la quiebra. Respecto a la unicidad, es un único proceso, o sea, no puede haber, para que ustedes tengan una idea, dos procesos de concurso preventivo sobre el mismo deudor, sea persona humana o sea persona jurídica, en simultáneo, ¿sí? Y en esto, respecto a un proceso único y universal sobre el mismo patrimonio, por lo que no es posible la existencia en simultáneo de dos procesos sobre igual deudor e igual patrimonio, le ponen o lo anotan barra artículo 59, periodo de inhibición. Hoy no se sabe de qué estoy hablando, pero esta cuestión de proceso único y universal se manifiesta en el artículo 59, que es un periodo de inhibición. Presupuesto objetivo, la cesación de pagos. Y el presupuesto subjetivo, el sujeto concursable, ya sea persona humana o persona jurídica. ¿Vamos bien o desaparecieron? Bien, profe. Bien, profe. Profe. Bien, profe. El artículo, profe, me quedé en el artículo. 59. Ahí va. Gracias. Para la unicidad es el 59. Eso, periodo de inhibición, ¿sí? Exactamente. Gracias. Muy bien. Profe, una pregunta. Dime. Ahí en el presupuesto, no veo la firmina, la anterior creo, ahí es el subjetivo. Dice el sujeto concursable puede ser de ambos procesos, porque concurso era para ambos procesos, eso noté, pero concurso preventivo era solamente para la cesación de pagos.
No, están mezclando cosas parecidas. Ok. Vamos para atrás. ¿Dónde está? A ver. Universalidad no es lo mismo que presupuesto. Ok. Entonces, me da la sensación de que cuando yo hablo de universalidad objetiva, estoy hablando del patrimonio que es la prenda común de los acreedores en el concurso preventivo y en el caso de quiebra estoy hablando del desapoderamiento, o puesto de otra manera, en lenguaje coloquial, fue el síndico y le sacó todos los bienes que sean posibles sacar por ley al deudor, de tal manera que esos bienes en la quiebra sean objeto de subasta y se pague a los acreedores hasta donde alcance con lo obtenido en la subasta. Esa es la manifestación de la universalidad, ya sea objetiva, el desapoderamiento, o subjetiva, en donde hablamos de todos los acreedores de causa título anterior. ¿Sí? Ahora bajo y voy a presupuesto objetivo. El presupuesto objetivo, que no es universalidad, ¿sí?, es la cesación de pagos. O puesto de otra manera, es el requisito necesario para que, presentado un concurso preventivo, el juez, que es el director del proceso, le decrete la apertura del concurso preventivo. En cambio, el presupuesto subjetivo es el sujeto concursable, ya sea persona humana o jurídica. Fíjate que cuando hablo de presupuesto subjetivo, estoy definiendo al deudor. En cambio, cuando hablo de universalidad subjetiva, arriba, el primer punto de este power que estamos viendo, estoy hablando de todos los acreedores, me fui del otro lado, de causa título anterior a la fecha de presentación en concurso preventivo. ¿Se entiende? Sí, gracias. En esto empezamos a... es necesario que tengan en claro, deudor el que debe, acreedor el que tiene derecho a cobrar, ¿sí? Juez, director del proceso, síndico, funcionario del proceso, el síndico, más allá que luego ya vamos a ver todos los requisitos para poder actuar y ser síndico dentro de los procesos, es un nexo entre la concursada o la fallida, si es una quiebra, y el juez, que es el director del proceso concursal, sea concurso preventivo o quiebra, ¿sí? Entonces, vuelvo a hacer hincapié en esto de las características del proceso concursal. No es lo mismo la universalidad objetiva y subjetiva que los presupuestos objetivos y subjetivos. En la universalidad subjetiva, estoy hablando de acreedores, hacia la colectividad. En cambio, en el presupuesto subjetivo, nombre parecido, pero que no es lo mismo, estoy hablando del deudor. ¿Quién puede estar dentro de la ley de concurso? ¿Quién puede ser concursado? ¿Quién puede ser deudor fallido o en quiebra? Bueno, vamos con el andamiaje, o puesto de otra manera, normas genéricas, estructuras sobre las que asientan los procesos. Dice el 273, salvo disposición expresa en contrario de esta ley, se aplican estos principios procesales. Cuando hablamos de proceso, hablamos de forma, ¿sí? Y estos principios procesales están vinculados en muchos casos a conceptos del derecho procesal que vamos a ir introduciendo a medida que vamos desarrollando. Estos conceptos del derecho procesal son necesarios para que puedan comprender la norma que vamos a estudiar. Por eso, más allá de que está al fondo de la ley, creo que es necesario, y así lo vengo haciendo hace años, trabajarlo desde el comienzo, de tal manera que cuando hablemos de días hábiles judiciales, ustedes sepan de qué estamos hablando. Pues son nociones generales, procesales. Dice, entonces, salvo disposición expresa en contrario de esta ley, lo cual significa, salvo que algún artículo específico diga lo contrario, si no hay ningún artículo específico que diga lo contrario, me rijo por el 273. Los términos son perentorios y son de 5 días. ¿Qué significa que un término sea perentorio? ¿Puedo ampliarlo?
¿Qué les parece? No, profe, se vence. Se vence, y vencido, vencido está. ¿Sí? Entonces, si en algún artículo lo que hay que hacer no tiene plazo, el plazo es de 5 días. Ahora, ¿cómo es ese plazo de 5 días? ¿Son todos los días? O sea, ¿vence un día domingo? ¿O estamos hablando de que los plazos son días hábiles y además días hábiles judiciales? O sea, de lunes a viernes, que sea hábil, que no haya feriados y que además sean días hábiles judiciales. ¿Saben lo que es la feria? No es donde compran papas. Sí, profe. Cuando no trabajan los abogados y la parte de la justicia. Exactamente. O puesto de otra manera, tenemos la feria grande y la feria chica, que ahora hay un proyecto para que se trabaje sin feria. Pero bueno, más allá de eso, la norma por el momento es la siguiente. La feria grande, durante todo el mes de enero, no trabaja tribunales, salvo los tribunales que quedan como de guardia, ¿sí? Pero en general no trabajan los tribunales durante enero, que es la feria grande, todo el mes de enero. Y durante 10 días del mes de julio es lo que se llama la feria chica. Además, hay otros días, ¿sí?, que por disposiciones del Superior Tribunal de Justicia no trabajan los tribunales, porque a lo mejor es el feriado, porque es el día del empleado judicial, o días por mudanza del tribunal, y así sucesivamente. Entonces, recapitulando, cuando un término es perentorio, sabemos que es fatal, ¿sí? O sea, vencido, vencido está. No puedo decir, no importa, había 5 días, luego el día séptimo. No funciona así. Ahora, ¿cómo se cuentan esos 5 días que dice la norma? Y bueno, lo voy a contar. Si tengo un plazo de 5 días y me notificaron, ya les voy a explicar, y me notificaron hoy es martes, mi primer día va a ser mañana, miércoles, jueves, viernes, tengo 5 días, lunes y martes, ¿sí? Ahí conté 5 días bajo el supuesto de que todos los días son hábiles y además son hábiles judiciales, ¿sí? Ahora bien, ¿vence realmente el día 5 o vence realmente el día 6 durante las 2 horas del día 6? Hay un concepto procesal que se llama cargo de hora. Ese cargo de hora hace que el vencimiento que opera el día 5, para el caso que estamos trabajando, no sea tal y no venza el día 5, sino que venza entre las 8 y las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana del día 6. O sea que, con el ejemplo que estábamos trabajando, día miércoles, jueves, viernes, lunes, martes de la semana siguiente, en realidad mi plazo fatal perentorio de 5 días vence el día miércoles de la semana siguiente a las 10 de la mañana. ¿Por qué es eso? Porque hay algo que se llama cargo de hora, que es la posibilidad de estas 2 horitas del día siguiente al vencimiento que se amplian, ¿sí? En general, por la norma del 273, todas las resoluciones son inapelables, salvo disposición expresa en contrario. Profe, Señora. perdón, antes de que cambie el tema. ¿Ese cargo de hora va a estar siempre o es para ciertas ocasiones? O sea, que vos No, no en hayas general podido- está siempre. Ah, bien, En bien. general está siempre, salvo alguna cuestión puntual, pero es norma procesal del Código Procesal, ¿sí? Quiero que ustedes distingan lo siguiente, por ahí a lo mejor ya lo saben, pero por las dudas lo menciono. Así como nosotros tenemos un código civil con norma de fondo, tenemos un código procesal civil, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos esta ley que estamos empezando a estudiar, que es la ley de concursos y quiebras, que como yo ya les dije y ahora insisto, es ley de forma y de fondo. Ahora bien, sí, respecto a cuestiones de forma, esta ley no establece la solución de cómo debe hacerse,
nos vamos a guiar por el Código de Procedimiento Civil y Comercial, ¿sí? Que no es el Código Civil y Comercial, no es la Ley 26994, sino que es el Código Procesal Civil y Comercial. Más allá de esto, y siguiendo con el punto siguiente, en general las resoluciones que están contenidas en esta ley son inapelables. Y acá vamos a hacer un alto importante. A lo mejor muchos saben lo que es apelar una sentencia, pero a lo mejor otros tantos no. Y la verdad que necesito que este concepto lo tengan en cuenta. Vamos a ir pasos para atrás y vamos a decir que el juez, nos olvidemos del derecho concursal. Vamos a hablar de la generalidad de las decisiones que toman los jueces en su trabajo de administrar justicia. Los jueces toman diversas decisiones, algunas para poner fin al proceso y otras para hacer que el proceso avance. Entonces, lo primero que quiero, antes de llegar a explicarles cuándo es una sentencia apelable y por qué son inapelables las resoluciones en general dentro de la norma que estamos estudiando, quiero que hagamos un paso para atrás y tengamos en claro que las decisiones que toman los jueces a lo largo de un proceso judicial son resoluciones, decretos, ¿sí? Que son decisiones de menor cuantía a una sentencia. En cambio, la sentencia es lo que pone fin al proceso, ¿sí? Además, tenemos lo que se llaman sentencias definitivas, ¿sí? Y también tenemos lo que se llaman autointerlocutorios, ¿sí? Los autointerlocutorios son sentencias que ponen fin a los incidentes. Hoy dejamos ese concepto, lo dejamos mencionado y lo dejamos al costadito para que lo tengamos presente cuando lo vayamos a utilizar. Entonces, vuelvo a decir, las decisiones que toma un juez a lo largo de un proceso son decretos, resoluciones, sentencias definitivas y autointerlocutorios. Los autointerlocutores son sentencias que ponen fin a un incidente. ¿Qué es un incidente? Es un proceso menor dentro de un proceso mayor. Para lo que estamos estudiando, un incidente es un recurso de revisión o una verificación tardía, que es un proceso menor dentro del proceso mayor que estamos estudiando, que sería el concurso preventivo por sí mismo, ¿sí? Volviendo a las decisiones que toma el juez, sabemos que cuando una decisión, una sentencia definitiva, no nos gusta, supongamos, yo soy demandada porque no pagué el cheque y me condenan a pagar una cifra que no se corresponde con el cheque por el cual no deposité la plata. O sea, el cheque era de 1 millón de pesos y me condenan a pagar 1 millón más los intereses por la mora, más las costas, más los honorarios, y resulta ser que de 1 millón tengo un problema de 20 millones de pesos. Entonces, a mí esa sentencia, por más que yo sea demandada, me agravia, me causa disgusto. El término técnico jurídico es me agravia. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Quedarme callada y largarme a llorar porque tengo que pagar 20 millones de pesos cuando el problema inicial era 1 millón? ¿O puedo apelar esa sentencia para que un órgano judicial de instancia superior lo revea y vea si esa sentencia que estoy atacando, que estoy cuestionando porque me agravia, me causa un daño irreparable, pueda ser revisada y cambiada? Bueno, todo esto que acabo de decir es las razones por las cuales una sentencia definitiva puede ser cuestionada, ¿sí? Esto que acabo de definir es lo que se llama recurso de apelación.
¿sí? Ese recurso de apelación es interpuesto por la persona, la parte que está agraviada, que le causa disgusto la sentencia, para que un órgano superior la revea. Para que ustedes tengan una idea, ustedes saben cómo es la organización del Poder Judicial. Cuando hablo de órgano superior, ¿tienen una noción de cómo está organizado o quieren que hagamos 3 minutos de cómo está organizado para que se comprenda por qué hablo de una instancia superior? ¿Saben de primera instancia, segunda instancia y tercera y poder, justicia ordinaria y justicia federal? No, profe. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que distinguir es, si yo tengo un problema de drogas, ¿qué justicia es la competente? Federal. Muy bien. Ahora, si yo tengo un problema dentro de la Universidad Nacional de Córdoba, en el suelo de la Facultad de Ciencias Económicas, en el Juez Central, ¿qué justicia es competente? Federal, ¿no? Muy bien, federal, ¿sí? Muy bien. Si hay un problema entre el gobernador de Córdoba y el gobernador de Santa Fe, ¿qué justicia es competente? Federal. Muy bien. Son competencias inclusivas y excluyentes de la justicia federal. Ahora, un proceso de concurso y quiebras. ¿Qué justicia es? ¿A dónde tramitan? ¿La justicia federal o la ordinaria? La ordinaria. El ordinario. ¿Cuál es la justicia ordinaria o la justicia provincial? ¿Sí? Muy bien. La organización de la justicia provincial es, primera instancia, los juzgados, ¿sí? A cargo de un juez, con una secretaría o 2 secretarías. No son secretarías administrativas, sino secretarías jurídicas, ¿sí? En donde está a cargo un secretario que es un letrado. ¿Bien? Cuando digo letrado, quiero decir abogado. En la segunda instancia están las cámaras, que sería como el segundo nivel. Estoy hablando de la justicia ordinaria, la provincial. Y en la tercera instancia está lo que llamamos el Superior Tribunal de Justicia o Tribunal Superior de Justicia. En el orden que lo quieran decir, es correcto. Eso es lo que es la organización de la justicia provincial ordinaria. En cambio, en lo que es la justicia federal, en Córdoba tenemos juzgados de primera instancia, los juzgados federales que están en Concepción, Paunero y Arenal. Tenemos las cámaras, pero la Corte Suprema de Justicia, que es el órgano superior en todo el país de administración de justicia, está en Buenos Aires, ¿sí? Entonces, me interesa que ustedes distingan, tengan en claro, que en el caso del concurso preventivo, la competencia, la justicia que es competente es la justicia provincial, y que en el caso, por ejemplo, de un concepto, una cuestión por drogas, la justicia competente es la federal. Otra pregunta que les hago, y vamos a seguir introduciendo conceptos del derecho procesal. ¿Distinguen ustedes lo que es competencia de jurisdicción? Son términos que por ahí lo saben escuchar, pero que creo que es necesario distinguir y acercarnos a las definiciones y qué significa competencia, qué significa jurisdicción. Hablamos de que la justicia ordinaria, la justicia provincial es la justicia competente, pero no sabemos exactamente qué significa, o sí lo tienen en claro. Díganme, así vemos sobre qué avanzo y sobre qué lo doy porque está más que bien. La jurisdicción es la capacidad que tenía un órgano de administrar a la justicia. ¿En un caso concreto? La jurisdicción es un concepto amplio. Está muy bien lo que estás diciendo, que es la capacidad que tiene un juez de administrar justicia por su investidura, por ser juez, ¿sí? Ahora,
la jurisdicción es un concepto amplio. Cuando ese concepto es aplicado a un determinado caso, ya no hablamos de un concepto amplio, sino que hablamos de un concepto restringido aplicado a un determinado caso, en cuyo caso ese término amplio de jurisdicción se convierte en competencia. Y podemos definir el concepto de competencia como esa capacidad que tiene el juez de administrar justicia por su investidura, pero ya en este caso aplicado a un caso concreto. Por eso hablo de que la justicia que es competente, en el caso de los concursos y las quiebras, es la justicia ordinaria. ¿Dónde está eso? Está en la norma. ¿Sí? Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a leer. Volviendo a esta cuestión de que, en general, las resoluciones y decisiones y sentencias contenidas en esta ley son inapelables, significa que, en general, la parte agraviada no puede interponer recurso de apelación, como les expliqué antes. No me gusta porque yo tengo un problema de 1 millón de pesos y me condenan a pagar 20, entonces, como me siento agraviada, disgustada con la sentencia, el concepto técnico, vuelvo a decir, es agraviado, apelo la sentencia. Bueno, en general, las resoluciones dentro de la norma que estamos estudiando son inapelables, salvo disposición expresa en contrario. ¿Cuáles serían las disposiciones expresas en contrario? Los incidentes. Solamente es apelable la resolución que pone fin al mismo. ¿Cómo se llama la resolución que pone fin a los incidentes? Autointerlocutorio. ¿Sí? Ahora bien, si se admiten ese recurso de apelación, porque estamos dentro de una excepción, porque la norma me dice que en general las resoluciones son inapelables, se admite en relación y con efecto suspensivo. O puesto de otra manera, caso me dan el mismo resultado. perdón, me hablas a mí. Hola, Se había habilitado un micrófono, profe. me parecía bien. Decía que, llegado el caso que se admita, porque en general la norma dice que es inapelable salvo las excepciones, si se admite y hay excepción, se admite en relación y con efecto suspensivo. Traducido al castellano, significa que si se admite en relación no se abre más a prueba, en relación con lo que ya está, pero no con nueva probanza, y con efecto suspensivo. Deben saber que el significado de este término, efecto suspensivo, y o sea, efecto suspensivo, o si no, efecto devolutivo, tiene el siguiente significado. Vamos volviendo al mismo ejemplo que estábamos trabajando. Yo tengo una demanda en contra de 1 millón de pesos porque mi cheque no tenía fondos, pero resulta ser que la sentencia salió por 20 millones y yo estoy agraviada porque la verdad que me parece un despropósito, más allá si lo puedo pagar o no. En realidad, si yo lo apelo y me lo concedan, va a salir con efecto suspensivo, que significa que hasta tanto no esté resuelto ese recurso de apelación por sí o por no, modificando los 20 millones o confirmando la sentencia que ataco, yo no voy a tener que cumplir con ningún pago. Ese sería el efecto suspensivo. En cambio, el otro efecto que puede llegar a tener un recurso de apelación es devolutivo, lo cual significa que tengo que cumplir con los 20 millones y si me llegan a dar la razón a mí, me devolverán los 20 millones más los intereses por el transcurso del tiempo y demás. El mejor ejemplo que les puedo dar para que se comprenda lo que es el efecto suspensivo y el efecto devolutivo, que son los dos tipos de efectos que puede producir un recurso de apelación, es lo que les he explicado recién, en relación a si tengo que cumplir o no los 20 millones de pesos y demás. ¿Se entiende esto? Son nociones procesales que estamos trabajando. Y que en lo que es recurso de apelación y demás, más allá de todo lo que tienen visto, porque por ahí me imagino que escuchan en la tele y demás, yo necesito que tengan estos conceptos en claro, ¿sí? Después, en todos los procesos
En general, hablamos de actor y demandado. Yo sé que muchas veces ustedes llaman demandante al actor, como lo quieran llamar, es actor y demandado. En los procesos que vamos a trabajar, no existe actor y demandado. Existe deudor y los acreedores, ¿sí? Porque no es un proceso litigioso. Acá es un proceso universal en donde en el concurso preventivo se busca superar el estado de cesación de pago y hacer viable la empresa, y en la quiebra el objetivo en general, salvo algunas excepciones que hay, es lo que se busca es liquidar la empresa que está fallida, que ya está clausurada porque no va a seguir trabajando, y hasta donde alcance pagarle a los acreedores. No hay contraparte, tiene ciertas particularidades diferentes a lo que normalmente se escucha de procesos judiciales. La citación a las partes, al deudor, al acreedor, al síndico, se efectúa por cédula y también por e-cédula. En esto vamos también a hacer un alto y vamos a distinguir. Las cédulas son formas de comunicación que tiene el tribunal, donde tramita el proceso de concurso o de quiebra para comunicarse con el deudor, con los acreedores, con el síndico y con quien necesite comunicarse. Actualmente existe, y es de uso corriente y habitual, la e-cédula, que no es otra cosa que una cédula electrónica. Pero también funciona la cédula papel, ¿sí? La cédula papel es de uso cuando no se conoce el domicilio electrónico. Vamos a hacer un paréntesis grande en este sentido. Esta ley que estamos estudiando data de agosto de 1995. O sea que es una ley que en parte ha quedado vieja en relación a la modalidad en que se tramitan los expedientes. Cuando esa ley se creó, los expedientes del proceso judicial del concurso preventivo o de quiebra eran expedientes papel, como el expediente de un divorcio, como el expediente de cualquier otro proceso judicial. Claramente, con el transcurso de los años y todo el tiempo que ha transcurrido, y quieran o no, producto de la pandemia, algo de bueno tiene que haber tenido la pandemia, en Córdoba, por sobre todo, y en el resto del país, se digitalizaron los expedientes. ¿En dónde? Por ejemplo, les cuento cómo funciona Córdoba. En Córdoba tenemos lo que es el Sistema de Administración de Causas Multifuero, SAC-M, en donde es el sistema del Poder Judicial, en donde están los expedientes electrónicos y todo se tramita de manera electrónica, salvo cuando quien tiene que ser notificado no está dentro del proceso y no tiene domicilio electrónico porque es una persona que nunca ha estado dentro de un proceso judicial. Entonces, en ese caso, el medio de comunicación para citarlo, para hacerle saber algo que el tribunal necesita que se entere, es la cédula papel, ¿sí? Vamos a ver en todo este trayecto que estamos trabajando muchas cosas que yo les voy a decir, están en la norma, están vigentes, pero no se usan. ¿Y por qué no se usan? Por lo que les acabo de decir, estamos hablando de una ley de 1995 que ha sufrido un montón de reformas, pero que en lo que es expediente electrónico y demás no ha tenido no se ha ayornado, ha quedado allá vieja y en el tiempo. Lo cierto es que felizmente, o sea, tenemos expediente electrónico, tenemos e-cédula, tenemos e-oficios, bueno, un montón de cosas que agilizan muchísimo y si se quiere, todo esto se agilizó. O sea, ya estaba, porque el SAC-M tiene creo que 8 años de vigencia y la pandemia, estamos entrando en el 5º año, digamos, de que apareció la pandemia. Pero eso en el 2020, producto de la situación de aislamiento,
hizo que de una u otra manera se agilice un montón y se lo perfeccione y se lo ponga en funcionamiento. ¿Qué les digo? El domicilio sigue diciendo el 273. El domicilio subsiste hasta que se constituya otro. Si el domicilio es inexistente, se lo tiene por constituido en el juzgado. ¿De qué domicilio estamos hablando? Del domicilio del deudor. ¿Y por qué dice esto? Porque en el caso de concurso preventivo, el deudor tiene que constituir un domicilio dentro del radio de 30 cuadras del punto cero, que es tribunales, donde tramite el proceso, más un domicilio electrónico, ¿sí? Este domicilio electrónico, en teoría, supliría la constitución del domicilio físico dentro de este radio de 30 cuadras del punto cero, que es tribunales, donde tramita su proceso. Sin embargo, el artículo 88 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia de Córdoba, donde vamos a hacer la ficción de que tramita el proceso, exige el cumplimiento y la determinación, la constitución de un domicilio físico, como les digo, dentro del radio de 30 cuadras, de donde tramite el proceso, considerando el punto cero, tribunal. Artículo 38, perdón, artículo 38 de... 88. ¿De qué ley es? Del Lineamiento Civil y Comercial de la provincia de Córdoba. Excelente, gracias. El expediente no se presta, salvo que sea imprescindible para dilucidar otra causa, préstamo máximo por 5 días. Esto era aplicable cuando el expediente era papel. Hoy por hoy, lo que sucede es que el abogado que quiere ver el expediente tiene que pedir visualización. Visualización que se la pueden dar por 24 horas, por 3 días, o directamente se la pueden negar porque no corresponde que se le dé la visualización. ¿Qué más nos dice el 273? Anotación de inhibiciones y demás trámites sin cargo previo, ni pago de aranceles ni tasas, luego en quiebra formará parte del proyecto de distribución. Esto que estoy diciendo ahora, anotación de inhibiciones y demás trámites sin cargo previo, es lo que llamamos el 273, inciso 8, que sirve sobre todo para cuando uno tiene que generar todas las inhibiciones en los registros, entiéndase. Registro general de la propiedad, registro automotor, de tal manera que realmente se pueda inhibir al deudor. Inhibición que se hace tanto en el concurso preventivo como en la quiebra. ¿Sí? Las pruebas se rigen por las normas del derecho común. Y después, ¿qué más nos dice el 273? Es responsabilidad del juez, que sabemos, viene todo hincapié, que es el director del proceso. Quiero decir con esto que el juez del concurso es director del proceso, que la decisión última siempre va a estar a cargo del juez. Entonces, es responsabilidad del juez hacer cumplir los plazos, ya que la prolongación injustificada puede ser considerada mal desempeño del cargo de funciones. Para entender esto de hacer cumplir los plazos es ver línea de tiempo. Ustedes me dirán, pero profe, si hay casos en donde los plazos no se respetan. Los plazos no se respetan, se entiende en doctrina que los plazos no se respetan cuando no hay una decisión judicial que haga a la prórroga, sino que simplemente en la dejadez, por eso habla de mal desempeño de funciones, supongamos, el momento para dictar la sentencia de verificación del artículo 36 era tal día, y el juez, de manera injustificada y sin dar una explicación, no dicta sentencia, sino que se le pasó el plazo. Bueno, eso es obstruir la justicia, mal desempeño de funciones. Ahora bien, si fundadamente el juez reprograma los plazos por la cantidad de acreedores, porque lo que fuere, y hay una sentencia que cambia los plazos que están contenidos en la sentencia de apertura del artículo 14, ya no es mal considerado mal desempeño de funciones.
No obstante, vuelvo a decir, lo que es el objetivo de esta materia, hacer el ABC del derecho concursal, estamos más que bien en lo que es línea de tiempo y plazos. Luego, en el transcurrir de la clase, yo les iré contando algunas cuestiones que hacen a la modificación o no de plazos en razón de la magnitud del proceso, pero que eso será una nota de color, ¿sí? A mí lo que me interesa es que ustedes, a la hora de ver la coherencia del proceso y entender y razonarlo, trabajen la línea de tiempo que ya van a ver en los prácticos, que es una línea de tiempo que inicialmente parece complicada porque se superponen y porque un plazo va por arriba de la línea y otro plazo va por abajo, pero que refleja lo que pasa en el proceso y lo que marca la ley. Entonces, más allá de que parece complicada, créanme que es necesaria y ayuda a leer. ¿Sí? Bueno, muy bien. Dejo de compartir. Llegamos hasta el 274. Ustedes me dirán cómo están, si más o menos se comprendió. Es fundamental que estas primeras clases vayamos abordando todas las dudas que puedan tener, porque a medida que vamos avanzando, como toda materia, se va complejizando el tema y bueno, es como que se necesita que de a poco vayan teniendo en claro estas cuestiones fundamentales del derecho concursal. Hoy y mañana vamos a trabajar cuestiones elementales del derecho concursal. Profe, una consulta. ¿Qué implica la inhibición? La inhibición, tanto en el concurso preventivo como en la quiebra, fundado, digamos, en la misma idea de que el patrimonio es la prenda común de los acreedores, es que si vos estás concursado y tenés 3 casas, 5 autos y una lancha que es bien registrable y sos persona humana, si vos querés realizar un acto de disposición, entiéndase, vender, o peor aún, actos prohibidos como son la donación gratuita o onerosa, no lo vas a poder hacer porque está anotado como bien litigioso y tenés sobre tu persona una inhibición en los registros. Entonces vos vas a querer vender y no vas a poder transferir por escritura, no vas a poder hacer el 08 del auto y así sucesivamente. Sería como que no se puede disponer de esos bienes ni Por garantizarlos eso, tampoco. no podés realizar actos de disposición, solamente podés administrarlo, pero no realizar actos de disposición. Perfecto, muchas gracias. ¿O no? Profe, Señora. sería importante que complementemos la lectura con el Código Procesal de Córdoba o con lo que No, usted nos déjenme cuenta. a mí, si me siguen a mí, Sí. yo les voy a ir introduciendo las nociones y las explicaciones de tal manera, a mí lo que me interesa, yo no tomo derecho procesal, ¿sí? Yo tomo, acá lo que vamos a trabajar y el aprendizaje está sobre la ley de concurso y los procesos centrales. El punto es que yo necesito que ustedes sepan lo que es un plazo perentorio, ¿sí? Claro. Necesito que ustedes distingan lo que es un recurso de apelación y que no toda resolución o toda sentencia puede ser apelable. Entonces, yo les voy introduciendo las nociones. Necesito que ustedes distingan hasta en lo que es terminología cuando un juez es competente y qué implica que un juez sea competente. Entonces, si ustedes quieren complementar, por supuesto que lo pueden hacer, pero si no, déjenme a mí que yo les voy introduciendo las nociones procesales que yo necesito que ustedes tengan en claro. Pero con mucho gusto, gracias. ¿Vamos? ¿Nos vemos mañana? Perfecto, profe. Sí, profe. Bueno, Este mismo enlace, profe. ¿Cómo? Este mismo enlace. La verdad que no sé, estén atentos, porque Bueno. supongo que sí, pero la verdad que yo creía que hoy el enlace me iba a servir porque era generado por un auxiliar y no, porque no puedo grabar. Pero supongo que sí, ya mañana lo vemos. Listo, gracias, profe. Hasta mañana. Adiós. Chao, profe, gracias. Adiós.
Profe, una consultita. Decime. La clase práctica, bueno, yo estoy acá en el aula P, digamos, me quedé viendo la clase al final acá. Qué bien. La clase práctica también va a ser con un link o directamente. Híbrido. O sea que si querés ir al aula P, al aula H, perdón, van a estar los docentes dentro del aula. Bien, aula H, entonces sería la parte Los práctica. prácticos, aula H. Bueno, gracias, profe. Muy bien, hasta luego.